Muy buenos días para todos. Muchas gracias por su puntualidad. Mi nombre es Sofía Navas, directora ejecutiva de AmCham Cartagena, y quiero darle la bienvenida, por supuesto, a nuestro comité tributario del día de hoy, en el cual tocaremos el tema de análisis técnico y normativo de las implicaciones del RUE. Quiero darle, por supuesto, la bienvenida y presentar a quienes no conocen, que creo que ya todos los participantes de este comité los conocen, a el señor Juan Carlos Arbeláez, socio de la firma Crow, y por supuesto también a su compañero Manuel Benítez, quienes serán son los que lideran y liderarán, por supuesto, el comité del día de hoy. Juan Carlos y Manuel, bienvenidos a su casa. Como siempre, muchas gracias a ambos por este espacio, por su liderazgo y compartir con todos los afiliados de AmCham Cartagena todo su conocimiento en temas tributarios. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto acompañarlos en este comité tributario que hacemos de manera mensual para AmCham Cartagena y para todos sus afiliados. Aquí la idea es como traer temas de actualidad tributaria, situaciones u obligaciones que se venzan en los próximos días o que estén cercanas y recordar acerca de la importancia de este tipo de obligaciones que recaen en la mayoría o en todos los empresarios del país. Hoy, como bien lo dice Sofía, pues vamos a hablar del análisis técnico y normativo de las implicaciones del Registro Único de Beneficiarios Finales. Para ello, hoy nos acompaña Manuel Benítez, quien es socio de nuestra práctica de impuestos y servicios legales también en Crow y con quien venimos trabajando este tema del Registro Único de Beneficiarios Finales, que todos ya habrán escuchado hablar de él y que se viene aplazando desde hace un tiempo, pero pues ya llegó de alguna manera de forma perentoria el vencimiento el próximo 31 de julio. Y digamos que es importante tener en cuenta algunos elementos porque aún subsisten muchas inquietudes, dudas, comentarios, pues de los obligados a llevar a cabo este registro único de beneficiarios finales. Y es que pues debemos recordar y digamos que de manera general yo pues voy a hacer una pequeña introducción y Manuel les explicará con profundidad cada uno de estos temas del análisis normativo y técnico de este registro y de esta nueva obligación que, como ya lo mencioné, pues viene desde la ley eh, 2010 de 2019, donde se establece de manera clara y precisa el registro único de beneficiarios finales. Y debemos recordar que esto también surge, o digamos que su génesis, al menos para países como el nuestro, está en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, del GAFI, que comienzan haciendo recomendaciones desde la recomendación 10 que corresponde a la debida diligencia del cliente, la recomendación 24 que hace referencia a la transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y la recomendación 25 que es la transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas. Y de allí se comienza a establecer o a estructurar esta obligación eh, en manos o en cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quienes son los encargados hoy de consolidar, de recoger toda esa información que ya muchas estructuras y muchas personas jurídicas han comenzado a reportar y que, como se los mencioné, pues tiene su vencimiento el próximo 31 de julio del año en curso. Y esto pues comienza a tener una relevancia importante en la medida que ustedes pues verán que hemos tenido ya varias resoluciones que han comenzado a regular el tema. En el 2021 comenzamos con la resolución 164 que reglamentó de manera general el concepto de beneficiario final, los plazos iniciales para el reporte y la debida diligencia como debía cumplirse. Luego, hacia el año 2022, tenemos dos resoluciones emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la que corresponde a la resolución 00037 de 2022, que amplía los plazos para ese reporte de beneficiario final. Y se modifican o se establecen los obligados a reportar beneficiarios finales de acuerdo con la resolución 164 de 2021. Finalmente, tenemos la resolución 1240 de 2022 que amplía nuevamente los plazos. Como les digo, es un tema que ha venido corriéndose ya por capacidad informática de la administración, por claridad y por interpretación de las normas, y se modifica el anexo técnico de la resolución 164. Y digamos que desde allí
comenzamos a ver cómo desde la ley se establece el concepto general de beneficiario final y hoy lo podemos ver todos en el artículo 631-5 del Estatuto Tributario. Y digamos que esta es una obligación que, pues, que comienza a tener fuerza dentro del marco de lo que corresponde, y les acabo de mencionar del GAFI, pero también hacer eco de muchas de las recomendaciones que nos aplican en la medida que hagamos parte de la OCDE. Y allí, pues, habrán unas situaciones que son, de alguna manera, de fácil acogimiento cuando hablamos del registro de beneficiarios finales y cuando entramos a la plataforma de la DIAN y comenzamos a indagar cómo se hace el reporte, donde, pues, cuando somos una persona jurídica o un encargo fiduciario, un patrimonio autónomo, un contrato de cuentas en participación, en el cual, de alguna manera, podemos identificar las personas naturales de manera sencilla, que tienen más del 5% de participación o son beneficiarios del más del 5% de las utilidades, dividendos o beneficios que genera dichas estructuras, pues no es complejo realizar o llevar a cabo este tipo de reportes. Pero también tenemos otras situaciones donde son estructuras mucho más complejas que pueden tener una cadena o unas escalas corporativas o societarias que van de orden ascendente y lateral, que pueden conllevar a que identificar esos beneficiarios finales no sea sencillo, o incluso aquellas entidades o sociedades que cotizan en los mercados de valores no solamente locales, sino mundiales, donde la misma norma lo que me está diciendo es que debo reportar a todas aquellas personas que tengan o ostenten la calidad de ser beneficiarios del más del 5 o más de la participación, del 5% o más de la participación en los beneficios de este tipo de estructuras. Y es allí donde comienza a complejizarse el tema, porque o si no, esta determinación, y más adelante y en un momento Manuel les explicará, pues termina recayendo de alguna forma en el representante legal de estas entidades o en la persona que ostente dicha condición. Entonces, para ello, con Manuel, hemos preparado esta presentación en la cual pues hemos tratado de recoger de alguna manera sintetizando estas, estos análisis y estos avances que se han venido dando previo a la entrada en vigencia o a la entrada en la obligatoriedad de hacer el reporte de beneficiarios finales para las sociedades en el país. Entonces, le concedo la palabra a Manuel, quien amablemente nos va a dar este resumen de una obligación nueva, que aparte de eso también es, cabe anotar, pues viene o trae, como todo lo que surge de la administración tributaria, sus sanciones vinculadas en caso de omitir o no acoger estas recomendaciones. Manuel, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Buenos días para todos. Gracias, Sofía, nuevamente por esta invitación. Y pues gracias a todos los que atendieron este llamado en la mañana de hoy para hablar de este tema que, como le decía Juan Carlos, es un tema que ha dado muchas vueltas desde el punto de vista normativo, que ha tenido varios aplazamientos en cuanto a la fecha de vencimiento, pero creo que ahora sí llegamos al plazo en el cual vamos a tener que cumplir sí o sí y tratar de cumplir de la mejor manera con la obligación. Es importante recordar que es una obligación nueva, es una obligación que ha generado cualquier cantidad de dudas y como lo mencionaba Juan Carlos, no hay que perder de vista que esto viene de un contexto normativo internacional que es una entidad que se llama el GAFI. Y sea lo primero de decir, siempre lo menciono en las charlas, que estas son unas normas que podrían estar de pronto más asociadas a lo que es el SAGRILAF, porque estas son normas que lo que quieren evitar es el lavado de activos y por otro lado la financiación del terrorismo, pero en nuestro caso fueron de adaptación por parte de la administración tributaria. Entonces, esa mezcla de cuál es el fin último de la norma y para qué es usada la información hace que nos encontremos en un ambiente normativo un poco raro para el cumplimiento de la misma y más aún cuando si bien acatamos los estándares internacionales, pues lo hicimos como ocurre la mayoría de las veces, ya nos ha pasado con recomendaciones de la OCDE y demás, de una manera mucho más estricta, por llamarlo de alguna manera. Tenemos pocas exenciones. El reporte, como lo decía yo desde que empezamos estas charlas hace casi más de un año, debe hacerlo casi el 99% de las personas, porque las exenciones realmente están contadas y como vamos a ver en un momento, aparte de que las exenciones son mínimas, pues aún en las mismas excepciones que están en la norma hay zonas grises.
Entonces, la idea de la mañana de hoy es contarles de primera mano, pues, nuestra experiencia, hacerlo un poco más práctico, porque creo que ya se ha hablado mucho de la génesis del reporte, de qué es lo que se busca, de esos temas un poquito más normativos. Y pues esto afortunadamente ya ha tenido algunas claridades por parte de la Administración Tributaria, ha tenido algunas claridades teniendo en cuenta que ya que estamos como a 20 días del reporte, entonces queríamos hacerlo desde ese punto de vista más técnico y más práctico para traerles a ustedes elementos que les puedan servir ya como tal en el reporte que cada uno va a tener que hacer en sus entidades. Ahí están viendo bien la presentación. Perfecto. Simplemente para recordar el concepto, porque a veces se generan todavía dudas desde el punto de vista conceptual y creo que esta diapositiva representa de buena forma qué es lo que busca ese reporte. Entonces, para explicar de manera muy rápida, la entidad a la derecha amarillita es la que está en Colombia y a la derecha tiene unos accionistas personas naturales. Ahí es muy fácil hacer el reporte si ellos fueran los únicos accionistas de esta entidad, porque son accionistas de manera directa. Entonces yo simplemente tomo el capital, hago los cálculos necesarios y veo quién pasa el 5% y esa es la persona que debería reportar. El problema y el panorama se complica un poco cuando empezamos a mirar hacia la izquierda de la gráfica, porque cuando ya hay estructuras que tienen varios niveles, ese criterio de la propiedad se complica un poco, porque recordemos que la norma me dice que debe ser propiedad directa o propiedad indirecta. ¿Qué quiere decir la propiedad indirecta? Que yo tendría hacia la izquierda que transparentar, porque esto también está amarrado a esa norma de transparencia fiscal, que es una norma muy común en el ámbito internacional, tendría que transparentar esas otras estructuras. Acá es un ejemplo típico de una estructura que puede tener 4 escalones, que arriba de la colombiana hay una fundación de interés privado que puede estar ubicada en Panamá. A su vez, esa depende de 3 LLC que están en Estados Unidos y hay una que cotiza en bolsa, como lo mencionaba Juan Carlos, que eso hace que el reporte sea un poco más difícil. Luego eso cae un trust en alguna isla paradisiaca y ahí ya llega a la persona que está al final. ¿Cuál debe ser el resultado de todo lo que haga para saber hacia dónde apunta el reporte? Este. Y es que yo debería informarle a la administración tributaria qué pasa si yo quito todos esos escalones. ¿Quiénes son las personas naturales que están detrás de todas estas otras estructuras? Y no hay ninguna exención al respecto, como de pronto sí lo hay en el ámbito internacional. ¿Y a qué me refiero con exenciones? Acá el hecho de poner que la LLC cotizaba en bolsa de Nueva York no es algo caprichoso, sino simplemente para mencionar que desde el punto de vista internacional y como se ha venido desarrollando esta normatividad del beneficiario final en otras jurisdicciones, cuando arriba yo tengo sociedades que cotizan en bolsa, las entidades no deben entrar a tratar de revisar quiénes son los accionistas a través de una bolsa de valores porque es un tema muy complejo. Cuando los valores, las acciones de una compañía están cotizando en bolsa, pues a veces es casi imposible saber quiénes son sus beneficiarios últimos. Y en este caso, lo que dicen las normas internacionales, por ejemplo, entidades como la SEC en Estados Unidos, ellas son las que se encargan de obtener esa información por otro lado, porque también se entiende que es una carga, digámoslo, demasiado pesada para el contribuyente, pues entrar a tratar de buscar quiénes son esos accionistas que cotizan a través de la bolsa de Nueva York, por ejemplo, y más aún en una compañía que no es la propia. Desde el punto de vista práctico, debo decir que hemos encontrado de todo y entre lo que hemos encontrado hay bastante renuencia a veces a entregar la información. Hay compañías que la casa matriz está en Estados Unidos y uno se cansa de enviar comunicaciones y la respuesta es no le voy a entregar la información porque cotiza en bolsa, porque eso está disponible por otro lado, por las razones que sean, pero conseguir la información es bastante difícil. Insisto, no hay en este caso, adelantándome un poco al contenido, exenciones especiales para cotización en bolsa, así que sí o sí, yo debería llegar a este escenario, quitar todo lo que está en medio y saber inclusive de manera indirecta quiénes son los beneficiarios finales. En este caso estoy hablando puramente del criterio de la posesión de participaciones, porque recordemos que la norma tiene 3 criterios. Todo el mundo se ha orientado casi al de la posesión y mira su estructura y dice, no, ninguna persona natural eh, tiene más del 5% de las participaciones, pero es importante traer a colación
que puede existir una persona natural que si bien no tiene más del 5% de las participaciones, sí tenga participaciones más del 5% de las utilidades, de los rendimientos o de los activos. Así me lo define la norma. Y puede ser un caso atípico, pero pasa. Por ejemplo, en las SAS hay una persona que puede tener el 2% de participación, pero por acuerdos privados de socios se lleva el 20% de las utilidades. Simplemente a manera de ejemplo. Entonces eso hace que si bien no tengo ninguna persona a reportar por participación, pues sí tendría que reportar a esas personas que gozan más del 5% de los rendimientos, que sería el criterio número 2. Y aparte existe un criterio número 3, que es un poco más complejo de soportar, que es un poco más complejo de informar y sobre todo de identificar las personas que va a reportar, y es la famosa toma de decisiones y control. Ejemplos típicos. Hay una persona que ni siquiera aparece como accionista ni con un 0,0001%, una persona a la cual no le reparten dividendos de manera directa, pero todo el mundo sabe que es quien toma las decisiones de la compañía. Ni siquiera aparece en el consejo directivo, junta directiva, asamblea, como lo llamen. Esa es la persona que dice qué se hace y qué no se hace. Eso es muy importante ver cómo se maneja y cómo se documenta. Y dos, en el tema de la toma de decisiones, pueden existir miembros de junta directiva, una junta directiva, por dar un ejemplo, con 10 miembros, pero se sabe que son 2 miembros de la junta los que toman todas las decisiones y los que dicen qué se hace y qué no se hace. Allí hay que entrar a evaluar criterios para saber qué atribuciones tienen estos consejos o estos miembros de dirección como las juntas directivas, para saber si a pesar de que no participan en las utilidades o que no tienen participación accionaria, pues esos miembros de la junta son quienes toman las decisiones relevantes, como vamos a ver en un momento, para el futuro de las entidades. Entonces, primer mensaje, debo transparentar la estructura. Segundo mensaje, siempre debo encontrar las personas naturales que están detrás de todo esto. Y tercero, ojo, porque nos estamos quedando cortos a veces en la evaluación, porque pensamos que el beneficiario final solo se da por posesión de participaciones. Como vimos, pues ya hay 2 criterios adicionales. La normatividad asociada, Juan Carlos hizo un recuento muy rápido. Aquí igual está en la presentación que les vamos a compartir. Pero lo más relevante y lo que más ha generado pues modificaciones o que ha introducido esto al ordenamiento normativo son estas normas que son como lo que en general me trae las pautas de reporte de este beneficiario final. Tenemos algo en la ley 2155, sin mencionar antes que nosotros ya teníamos incluido en nuestra normatividad el concepto de beneficiario final. Acá siempre es una recomendación a quienes participan en este tipo de charlas, y es: ojo, porque este concepto no es nuevo dentro de nuestra normatividad. Nosotros en los formatos de medios magnéticos, hace algunos años, ya teníamos unos formatos de beneficiarios finales. Entonces, valdría la pena preguntar al interior de cada una de las entidades qué se hizo en su momento, a quién se reportó, cómo se reportó. Obviamente tenía otras reglas, pero es importante retomar esa información porque hay una fuente de información válida, información de consulta que puede ser usada para, por ejemplo, soportar la debida diligencia, que también es parte muy importante de este reporte del beneficiario final. En la ley 2155 pues ya se crea como tal el registro único de beneficiarios finales, pues si bien existía el concepto, no estaba el mecanismo para el control, aquí ya se incluye, y pues como desarrollo de estas normas aparecen la resolución 164, que es la resolución principal de la cual emana toda esta normatividad, y luego la resolución 27 y 240 de 2021 y 2022, que hicieron algunas precisiones y pues que particularmente ampliaron los plazos de reporte. Luego sale la ley 2195 en el 2022, donde habla del principio de debida diligencia, que es algo que ha dado muchas vueltas porque es bien complicado, y esto hace que cuando nosotros como asesores y consultores expertos en estos temas vayamos a asesorar compañías, no podamos vender un genérico. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la declaración de renta comparte muchos temas comunes y uno puede tener un aplicativo que le ayude a preparar las declaraciones de renta, lo mismo los medios magnéticos. En este caso, por las particularidades que les acabo de empezar a mencionar respecto, por ejemplo, de atribuciones de miembros de junta, la debida diligencia que se realiza en cada una de las compañías que asesoramos es distinta, puede arrojar resultados distintos y también puede requerir procedimientos distintos, así como medios probatorios distintos. Entonces,
Ojo porque he encontrado a veces debates con algunos clientes en los cuales me dicen es que yo soy miembro de junta directiva de 10 compañías y a mí en una me dijeron que no me van a reportar, entonces yo no voy a dejar que me reporten en ninguna. Tomar esos genéricos es difícil porque depende de las atribuciones de esa persona. Si esa persona en la junta donde le dijeron que no lo iban a reportar simplemente tiene un voto y son 15 miembros de junta y todos son iguales, ahí uno puede decir que se necesita de la mayoría de los miembros de la junta para tomar una decisión. Pero si está en otra junta donde son 5 y él es el que toma las decisiones, ahí cambian las condiciones particulares del caso y en una lo reportaría y en otro no. Entonces, es otro mensaje de la mañana de hoy. Cuidado con las soluciones genéricas, como llamamos nosotros, y es que lo que le sirve a una compañía, a una entidad, puede que a otra no le sirva porque tiene condiciones distintas. Y abajo finalmente pues está todo el contexto internacional de donde vienen las recomendaciones del GAFI que mencionaba Juan Carlos, que tenemos la 10, la 24 y la 25, que todo esto se trasladó a nuestro entorno jurídico para poder solicitar lo que es esta información del beneficiario final. ¿Quiénes deben reportar? Me adelantaba yo un poco con dos cosas. La primera, la definición de beneficiario final ya estaba incluida en nuestro ordenamiento jurídico, como les cuento en nuestro estatuto tributario. Pero la definición, digamos que siempre comparte elementos comunes que son los que hemos venido hablando la mañana de hoy. Primero, recordar que siempre que se habla de beneficiario final, hablo de personas naturales, por eso está ahí subrayado. Me dice que poseen, ahí estaría el famoso criterio del 5%. Ah, vale la pena ahí mencionar que ahí fuimos también un poquito más agresivos porque en el criterio internacional la recomendación del GAFI es que las personas reporten a partir de un 25%, o sea, para ellos el criterio relevante es que esa persona tenga esa posesión por encima de ese umbral. Nosotros la disminuimos al 5, esperemos a ver qué pasa porque el volumen de información que va a recibir la administración tributaria va a ser bastante amplio. Entonces puede que la norma sufra ajustes en el futuro cercano, porque además recordemos que si bien a 31 de julio se va a hacer el primer reporte, pues esta información está planteada para que tenga actualizaciones trimestrales. Entonces el beneficiario final llega para quedarse, ya viene el vencimiento y aparte se va a volver una obligación recurrente porque cada 3 meses va a tener que hacer su actualización. Entonces, ¿qué más me dice la definición? Desde la misma definición normativa básica viene el concepto de control. Ahí viene el segundo aspecto que les mencionaba, que puede existir una persona que no tenga participaciones, pero es quien controla la entidad. Me habla del tema de directo o indirecto. El indirecto es un poco más difícil porque volviendo a la primera gráfica que les mostraba, cuando es directo, pues yo sé qué participación tiene cada uno. En el indirecto, inclusive, tengo que empezar a jugar con los porcentajes. ¿En qué sentido? Empiezo a subir. La entidad colombiana tiene arriba otra entidad de las cuales las participaciones son el 50, pero arriba de esa el 50 tiene el 10 y aquí tiene el 5 y aquí tiene el 3 hasta llegar a la persona natural. Y yo tengo que ver por las participaciones que tiene esa persona natural en la de más arriba, cuánto empieza a tener hacia abajo para ver si finalmente de manera indirecta en la colombiana llega a tener más del 5%. Es un estudio un poco complejo. Una de las cosas que sí o sí debe tener la debida diligencia es la llamada malla de propiedad. Ese es un documento que debe estar a veces, créanme que es muy complejo encontrarlo. Uno esperaría que eso de pronto fuera más fácil en estructuras corporativas, pero la malla de propiedad a veces es muy difícil de construir. A manera de ejemplo, les cuento un cliente, una compañía muy grande de tecnología que ellos cuando hicimos la malla de propiedad tenía 22 niveles hacia arriba. Entonces, imagínense reconstruir esa información, solicitarla y demás, puede llegar a ser muy complejo, por lo que estamos todavía a tiempo de tratar de reconstruir toda esta información y sobre todo de dejarla de la mejor manera soportada en la debida diligencia, porque la debida diligencia cobra vital importancia. Abajo, pues de nuevamente se habla del control efectivo sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica. Esto es algo también, digámoslo, bastante novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, y es que si bien estamos solicitando información de personas jurídicas, pues también incluimos algo pues un poco extraño, y es que se creó el famoso registro de estructuras sin personería jurídica. Entonces, por ejemplo, los contratos de colaboración empresarial, los encargos fiduciarios, aunque con algunas características la DIAN ha dicho que no se deben reportar, pero ahora temas que eran puramente figuras contractuales,
pueden ser objeto de reporte en el beneficiario final. Y ojo, porque en ese caso, la obligación del reporte de esas estructuras que no tienen personería jurídica recae sobre el administrador de la estructura. Entonces ya es otra evaluación que yo tengo que hacer. Entonces, miren cómo va generando esto bastantes aristas y bastantes puntos que tengo que chequear para poder llegar a hacer un reporte efectivo. No es solo, como he venido repitiendo, nadie tiene más del 5 no reporto o reporto al representante legal, porque el reporte del representante legal también tiene que hacerse luego de haber demostrado mediante la debida diligencia que hice todo lo que estaba a mi alcance y no pude identificar los beneficiarios. Pero entonces ya vamos en criterios de posesión, de control, de toma de decisiones, de aprovechamiento de utilidades, que sería el checklist básico que debe hacer una compañía, una entidad de reporte, pero ahora también tiene que ver, oiga, ¿y qué tipos de contrato tengo suscritos? ¿Y será que en esos contratos yo soy el administrador? ¿Y será que en esos contratos tengo que reportar a alguien? Entonces, les cuento de manera anecdótica también otro cliente que es una sociedad de economía mixta y resulta que cuando fuimos a hacer la evaluación tiene que hacer el reporte propio y el reporte de 37 estructuras sin personería jurídica, que son contratos que tiene suscritos en los cuales es administrador. Entonces, imagínense disparar el compliance de una entidad a 38 reportes. Eso es muy importante revisarlo y por eso es tan importante traer a colación estos temas. Por tipo de estructura, pues la norma me dice quiénes deben reportar. Acá simplemente es un recuento de lo que hemos venido hablando. Primero que todo, pues me habla de la titularidad de participaciones del 5%, pero dense cuenta que también aquí habla de, por ejemplo, derechos de voto, porque hay acciones que no dan derecho a voto o hay acciones con derecho a voto preferencial. Entonces ahí tengo que entrar a la minucia de los estatutos, a la minucia de todo este tipo de documentos para poder validar a quienes reporto más allá puramente de la posesión de participaciones. Luego me habla del control. Persona natural que actuando individual o conjuntamente ejerza control sobre la persona jurídica. Y finalmente, acá es importante ver esta definición. Ojo, porque el reporte del representante legal es un criterio residual. O sea, es muy distinto que yo le diga a la administración tributaria y cumpla antes del 31 de julio con el reporte diciéndole, reporte al representante legal. Si la administración tributaria viene y me pide la debida diligencia y no la hice y no tengo cómo justificarle las razones por las cuales reporté al representante legal, la administración tributaria me puede sancionar. Entonces, ojo porque no es solo reportar al representante legal por cumplir. La debida diligencia debe dejar demostrado por qué estoy reportando al representante legal. Caso típico que hablábamos ahorita. No, es que me dieron información de dos de mis compañías hacia arriba, pero la tercera cotiza en bolsa y ya no me dieron más información. No, es que llegué a un trust y en el trust se negaron a entregarme. Aquí están las cartas, aquí están los emails, aquí están los soportes de que yo sí solicité la información, pero pues jurídicamente nadie está obligado a lo imposible, pues yo no puedo hacer nada más aparte de haber solicitado toda esta información. Entonces, el reporte del representante legal es como la última opción y repito, tengo que haberlo hecho teniendo soportes de por qué lo hice. La opción más riesgosa, aunque podría utilizarse en caso de que ya sea un caso extremo y no tenga yo la información, pues es reportar al representante legal sin haber hecho la debida diligencia. Entonces, aunque sea de manera posterior, es muy importante encontrar los soportes de por qué reporté al representante legal. Y aquí a la derecha, pues tenemos las estructuras sin personería jurídica. ¿Y quiénes deben reportar? Como les contaba ahorita, los fiduciantes, fiduciarios, fideicomisarios o beneficiarios y cualquier otra persona que ejerza el control en la estructura. Entonces, muy importante, este es un tema aún que necesitará más desarrollo. No sé si finalmente el desarrollo normativo, porque estoy convencido que hay que hacerle ajustes a la norma, vaya a resultar que esta información de las entidades sin personería jurídica la soliciten de manera anual, por lo menos, que no sea objeto de reporte trimestral, o que la eliminen de la solicitud, porque esa es bien compleja. Y como les contaba ahorita, hay casos en los cuales de manera dramática se aumentan las obligaciones de reporte cuando reviso al interior de las entidades qué tipo de contratos tengo suscritos. El tema del control es muy importante porque ha generado muchas dudas y aquí la administración tributaria ha sido un poco, digámoslo, poco clara porque cuando a través de los conceptos se le consulta de qué debe entenderse por control, pues simplemente lo que hace la administración tributaria es referir nuevamente a la persona a la norma.
Entonces, cuando le preguntan qué debe entenderse en términos de control, pues la administración tributaria dice, vaya a la norma y mire y entiéndala en ese sentido literal. ¿Y cuál es la definición de control que me trae la norma? Básicamente me dice que la persona natural ejerce control cuando actuando individual o conjuntamente tiene la potestad de imponer, tomar o imponer decisiones relevantes. Y ahí viene algo que yo llamo que es como una cadena, porque entonces le preguntaron a la administración tributaria y que es una decisión relevante. Nuevamente volvió a decirle que fuera y revisara la definición literal y que en cada caso, pues decisión relevante podía cambiar. ¿En qué sentido? Y esto ya no lo dice la DIAN, sino es lo que hemos venido analizando en el cumplimiento que hemos hecho con nuestros clientes. Primero, puede haber una compañía en la cual la junta directiva o los miembros de la junta pueden tomar decisiones de contratar directamente sin ninguna otra autorización, digamos, por 10.000 millones de pesos y el patrimonio total de la entidad son 20.000. Ahí uno diría que es una decisión relevante. O un caso en el cual la misma entidad tiene 20.000 millones de patrimonio, 50.000 millones de ingreso, y los miembros de junta solo pueden contratar hasta por un tope de 10 millones sin tener autorizaciones de otro consejo o autorización del representante legal. Ahí ya no sería una decisión relevante. Entonces el criterio es bastante subjetivo y aparte el criterio es bastante particular para cada entidad. De acá que salía mi recomendación de no tomemos fórmulas generales, de no tomemos fórmulas genéricas para todo el mundo, porque lo que puede ser una decisión relevante para una compañía, para otra no, en términos financieros o en términos de lo que eso puede representar contractualmente. El criterio puede ser bastante extenso y pues en cada caso particular debo entrar a definir ¿qué es una decisión relevante? Por ejemplo, esto es algo que nosotros recomendamos incluir en la debida diligencia. ¿Por qué sí o por qué no estas personas pueden tomar decisiones relevantes? Uno muy usado es ese criterio financiero que les menciono. ¿Por qué es decisión relevante? Porque la capacidad de contratación que tienen es X frente al patrimonio de la entidad o alguna otra razón financiera que se me ocurra. Acá el tema es que el informante tiene que volverse muy astuto en la forma en la cual le va a demostrar a la DIAN por qué reportó o no reportó a cierta persona, porque ya se vuelve un tema probatorio y por eso es muy importante tener la ayuda y la asistencia de alguien que sea experto, por ejemplo, en temas probatorios jurídicos, para poder armar un buen file de defensa, como lo llamamos nosotros, un defense file, para cuando venga la administración tributaria a pedirlo, pues yo ya le pueda demostrar por qué tomé las decisiones de reporte correspondientes. El tema de los obligados, donde yo digo que el 99% de las personas necesitan em, hacer este reporte. Cuando miramos las casillas de la izquierda, pues obligados son todas las sociedades y entidades nacionales, y aquí es donde no hay ninguna exención, incluyendo aquellas que cotizan en bolsa, los establecimientos permanentes. Eh, los establecimientos permanentes son un concepto que a mi criterio todavía estamos desarrollando en el país, pero entonces es importante tener en cuenta que los establecimientos permanentes también pueden tener esta obligación de reporte. Las famosas estructuras sin personería jurídica, que tienen ahí pues también que revisar al interior a ver quién reporta y qué reporta, y personas jurídicas, y este es otro criterio que también ha generado muchos temas, por ejemplo, con fondos de inversión, porque dice que deben reportar personas jurídicas extranjeras y estructuras sin personalidad jurídica o similares cuando el valor de sus activos ubicados en Colombia supere el 50% del valor total de sus activos. Entonces, dense cuenta que nosotros fuimos mucho más extensos en nuestra definición de quienes están obligados, porque están las sociedades, que debería ser el marco general, pero también tengo establecimientos permanentes, estructuras sin personería jurídica, inclusive pueden verse obligadas personas jurídicas extranjeras o estructuras sin personería jurídica al extranjero cuando cumplan esa condición de más del 50%. Es un universo bastante amplio. ¿Y quiénes están no obligados? Los no obligados uno pensaría directamente pues que son las entidades donde la participación sea 100% pública y algunas entidades de corte internacional y diplomáticas, como las embajadas, las oficinas consulares y otros organismos internacionales acreditados por el gobierno. Uno pensaría que hasta ahí está claro, pero hemos estado asesorando a figuras como consorcios que realmente empiezan a generar dudas ya en cuanto a la definición normativa
y en cuanto a cómo debo entender ciertas cosas. Acá recuerden que me dicen que los únicos no obligados son estas entidades que tengan 100% de participación público y las otras que son entidades internacionales. Cuando yo voy al artículo quinto de esa resolución 164, que es la que me dice quiénes están no obligados, el encabezado inicial del artículo sí me dice, las siguientes personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica y similares, y ojo con lo que implica esto, no están obligados a identificar, observar, conservar, suministrar y actualizar la información del registro único de beneficiarios finales. Básicamente le está diciendo, no haga nada. Pero cuando uno baja ya a la definición puntual donde están los dos literales los dos numerales que componen este artículo, la definición es esta, que vemos a la derecha. Y en el numeral 1, en ninguna parte me habla de las estructuras sin personería jurídica. Es decir, me las menciona arriba, pero no me las menciona abajo. Y eso ya empieza a generar una serie de interpretaciones, porque aquí lo importante, como llamamos nosotros, es cubrirse ante cualquier cuestionamiento de la administración tributaria. Entonces hay un caso de un consorcio con participación 100% estatal. Eh, Ahí la pregunta es, ¿no estaría obligado o estaría obligado por lo menos a preparar la debida diligencia? Esas son las preguntas que empiezan a salir y por eso cada caso requiere ese análisis normativo y análisis de las condiciones particulares de una manera muy puntual. Acá, para llamar la atención, no existe exención ninguna para este tipo de entidades, porque esto también ha generado todas las dudas, pero no hay una exención, entonces estas entidades también van a estar obligadas a reportar. Básicamente, ¿quiénes son? Entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, es decir, aquellas que han cumplido con su obligación de año a año actualizar su permanencia en el régimen tributario, porque con sorpresa he encontrado, porque también manejo el tema de la CESAL, que hay muchas CESAL que no saben ni siquiera que tienen que hacer ese trámite de permanencia. Entonces es complejo porque si no lo hago, pues la consecuencia es que me trasladan al régimen ordinario y por eso estamos encontrando una serie de entidades que pueden parecer muy raras, que son entidades sin ánimo de lucro, pero que están en el régimen ordinario de cumplimiento del impuesto sobre la renta. Es decir, entidades sin ánimo de lucro que pagan impuesto de renta a la tarifa general y que no tienen esa exención que sí tienen las que hacen el proceso de permanencia en el régimen tributario especial, que es gozar de ese beneficio neto o excedente neto. Entonces, ojo, porque la CESAL, independientemente de que estén en el régimen tributario especial o estén en el régimen ordinario, deben reportar porque no hay ninguna exención que las cobije. Ahí les cuento que en la experiencia a veces es mucho más complejo tratar de ver qué reporto en una ESAL a una entidad del régimen ordinario, una persona jurídica del régimen ordinario. Porque las CESAL, por ejemplo, tienen es un consejo de fundadores, tienen ese un consejo directivo, que a quién reporto, que sí, que sí no, que aquí no repartimos utilidades. Y entonces en un ejercicio un poco extraño, tengo que entrar a tratar de acompasar unas normas que están diseñadas para un fin, que como les decía, es lavado de activos y prevención del terrorismo, que me las adaptaron al tema tributario y aparte un tipo de entidades que son pues que en teoría deben cumplir actividades meritorias y que no reparten utilidades, lo que las hace distintas de las del régimen ordinario. También tienen que reportar las propiedades horizontales. Ahí empieza uno a ver interpretaciones un poco complejas y raras de la norma, porque la administración tributaria ha dicho en sus conceptos que para saber en una propiedad horizontal a quién debo reportar, debo recurrir a criterios como, por ejemplo, el coeficiente de propiedad. Eso suena un poquito raro. Pero si yo vivo en un conjunto y resulta que el coeficiente de propiedad que tengo por la extensión de mi propiedad es más del 5%, deberían reportarme como beneficiario final dentro de la propiedad horizontal. ¿Para qué sirva esa información? Pues no creo que tenga mayor relevancia, porque dentro de una propiedad horizontal el hecho de que yo tenga más del 5% del coeficiente de propiedad, eso no indica que yo tenga participación en los resultados. Además, las propiedades horizontales se manejan de una manera distinta, pero la DIAN ha dicho que tienen que reportar, así como las entidades no contribuyentes y muy importante la de abajo, las entidades en liquidación. Si yo estoy liquidando una entidad y no logré terminar el proceso, o sea, aún está en liquidación, una de las obligaciones con que tengo que cumplir para poder finalizar ese proceso de liquidación es reportar la información del registro único de beneficiarios finales.
Acá simplemente recordamos como los elementos fundamentales del RUC, que ya los hemos venido mencionando. Simplemente un tema técnico ya para entrar como en esa minucia, y es que la información se puede reportar a través de dos formatos, el 2687 y el 2688. Son iguales, ya en un momento les explico pues para qué se usa cada uno. La información a reportar. Este es como el modelo de la información básica a reportar, y nosotros como asesores hemos tenido que muy frecuentemente recurrir a algo, y es firmar con a las personas que asesoramos, acuerdos de confidencialidad. Y esto también se lo recomiendo porque las mismas entidades han firmado acuerdos de confidencialidad entre la sociedad y sus accionistas, o entre la sociedad y sus miembros de junta directiva. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, es una información muy sensible la que yo debo reportarle a la DIAN, y por ende debo asegurarle a la persona, uno, nosotros siempre recomendamos informarle a la persona que la voy a reportar en este tema del RUC. Y dos, informarle también obviamente que su información está salvaguardada, que las personas que tienen acceso a la información no la van a usar para otros fines, todo lo que haya que hacer para asegurarle a esa persona que su información y la integridad de la misma está cubierta. Pues como ustedes ven, pide datos muy específicos, y de ahí que esto sea muy sensible. Esto va más allá de los reportes, por ejemplo, de medios magnéticos, porque me pide fecha y país de nacimiento, país de nacionalidad, que esa es una información ya bastante sensible. Y aparte me pide su ubicación. Entonces son datos que, si no se manejan de buena manera, pues obviamente puedo tener yo problemas como administrador de la información, y pues también lleva a que si a una persona no se le asegura la integridad de su información, pues que no la entregue. Así de sencillo, y eso puede pasar. Por eso es muy importante saber cuáles son los criterios de reporte de esta información. Y abajo hay otra que ha generado mucha duda, y es que me piden fechas. Uno, desde la cual tiene la calidad de beneficiario final. Y dos, ahí es donde entra el tema de que sí va a haber actualizaciones, porque el último criterio me pide la fecha desde la cual dejó de tener la calidad de beneficiario final. Este pues no se va a usar en el primer reporte, pero en las actualizaciones muy seguramente sí. Y el criterio número 11 va a ser de los más importantes en este primer reporte, porque es la fecha desde la cual tiene la calidad. Cuando se trata de posesión, pues tengo que ver la persona que va a reportar a partir de qué fecha adquirió las participaciones. Cuando se trata de toma de decisiones, a partir de qué fecha lo nombraron en esa miembro, asamblea o conjunto o consejo directivo. Entonces es muy importante, porque vemos que la información también me exige información muy específica con la cual debo contar para poder hacer el reporte en debida forma. Acá simplemente qué deben informar las estructuras sin personería jurídica de manera general. Los plazos que, como bien sabemos, esta información debe reportarse antes del 31 de julio del 2023, y en el caso de las estructuras sin personería jurídica, pues suministrar la información 2 meses después de la inscripción en el RUT, para aquellas personas que fueron inscritas en el RUT después del 1 de junio del 2023. Ahí hay un placito medio todo adicional para esas personas para cumplir con la obligación. Para las entidades sin personería jurídica, el mismo plazo del 31 de julio, pero para aquellas que se creen a partir de junio 1, deben inscribirse en el sistema de información de las entidades sin personería jurídica a más tardar dentro del mes siguiente a su creación. Esto es muy importante y es algo que no he mencionado. Cuando yo soy una entidad que debo, aparte de reportar mi información propia, información referente a entidades sin personería jurídica, debo, como persona natural que voy a hacer el reporte, primero inscribirme en el RUT con una responsabilidad que se llama administrador de entidades sin personería jurídica. Una vez la persona natural cargue esa responsabilidad en su RUT, puede hacer el trámite a través de los servicios informáticos electrónicos para inscribir la persona, la entidad sin personería jurídica, en ese registro, y ahí le van a asignar un numerito que es como el NIT, pero para las entidades sin personería jurídica, y una vez obtenga ese numerito, ahí sí puede hacer el reporte. Entonces, ojo con ese tema técnico que es muy importante. La debida diligencia. La debida diligencia, de entrada les digo que para mí es el corazón de esto. Más allá del XML, más allá de la información que le envía la administración tributaria, la debida diligencia es eso que me va a dar a mí la tranquilidad de qué reporté, cómo lo reporté y por qué lo reporté. ¿Y por qué la tranquilidad? Porque en el ejemplo que les daba ahorita, no es lo mismo reportar al representante legal, porque pues, ya llegó el 30 de julio y no tenía nadie más que reportar, entonces lo reporté,
a reportarlo y tener en la debida diligencia emails, cartas, búsquedas en bases de datos, todo lo que se nos ocurra para poder decirle a la administración tributaria, vea, hice todo esto, pero finalmente no me dieron información, entonces reporté al representante legal. Y es muy importante también porque la debida diligencia tiene un régimen sancionatorio más oneroso que el del mismo reporte. Entonces, ojo, porque siempre que hablemos de la debida diligencia es importante recordar este concepto que tenemos en negrilla, y es que la debida diligencia corresponde a la realización de todos los actos necesarios para identificar los beneficiarios finales. Cuando se le pregunta a la DIAN por el tema de la debida diligencia, simplemente esto se puede resumir en que, como se dice a veces coloquialmente, entre más, mejor. Todo lo que yo pueda hacer no se queda corto. Repito, emails, reportes, informes, certificaciones, toda la información que yo pueda recabar es importante para conservarla al interior de la debida diligencia. ¿Cuál es el proceso que nosotros sugerimos para este tema? Pues identificar la información, obtenerla, conservarla, suministrarla si la administración tributaria me la pide, porque esto también es muy importante de mencionar. No quiere decir que yo tenga que enviar todos esos soportes de la debida diligencia antes del 31 de julio a la DIAN. Yo lo que debo enviar es el archivo XML y esto debo conservarlo, que también ahí recomendamos pues verificar las políticas de archivo y custodia que tenga cada entidad, porque esta información debe estar disponible por 5 años. Entonces, ojo, porque siempre poniéndose a veces en los escenarios más ácidos y críticos, yo hice una maravillosa debida diligencia, todo está documentado, reporté en el RUP, pero resulta que por política de archivo de la compañía, cada 2 años, lo que no esté ahí lo llevan a archivo muerto. Y casualmente al tercer año llega la administración tributaria a pedirme la debida diligencia. Puede ser un poco complejo si las políticas de archivo no están bien definidas, ir a encontrar ese defense file por ahí en el archivo muerto, y mientras eso la administración tributaria me puede imponer algún tema sancionatorio. Obviamente también la recomendación es conservar todo esto en medio magnético. La información que tengo dentro de las resoluciones y demás normas reglamentarias no dice que tengo que tenerla en físico. Entonces también muy recomendable tenerla en medio magnético y saber dónde está esa información, tener una política de archivo clara. Y pues hay que tener en cuenta que la debida diligencia que yo construya tiene que ser objeto de actualizaciones trimestrales. Recordemos que esto se vuelve una labor de cumplimiento ya casi periódica, y pues de ahí que va a tener unos procedimientos muy definidos. Esto ya es un tema más práctico y quería contarles la mañana de hoy a nuestro criterio qué es lo que debe contener como mínimo esa debida diligencia. Sea, acá son las acciones que yo debo llevar a cabo antes de definir a quién voy a reportar. Primero y muy importante, la malla de propiedad. Aunque no crean, a veces es muy difícil obtenerla cuando solo tenga 2 o 3 niveles. A veces es muy complicado y siempre queda una zona gris. Hay muchos casos en los cuales nos han dicho, sobre este 12% de las participaciones no tenemos información de quién las tiene. Eso es muy importante documentarlo y mostrarlo en esa malla de propiedad. Y hay unas evaluaciones, llamamos nosotros, que yo debería hacer. Evaluación del reporte por propiedad, el famoso 5%. Evaluación del reporte de control. ¿Quién puede tener control de la compañía más allá de que no tenga propiedad? Y decisión. ¿Quién puede tomar decisiones relevantes en la compañía más allá de que no tenga propiedad de acciones o participaciones, que tenga propiedad de acciones y participaciones por debajo del 5%, inclusive que no reciba utilidades? Entonces, esos son como los check mínimos que debo hacer. Y finalmente, acá con un mark grande, por eso lo ponemos así, reportar al representante legal o quien tenga un cargo mayor, pues debe ser un criterio residual. Aquí pueden presentarse varias situaciones particulares. La norma me dice que cuando ya hice todo esto y no identifiqué a nadie, pues reporte al representante legal o quien tenga un cargo con mayor autoridad. Si el presidente de la junta directiva tiene mayor autoridad respecto al representante legal, a él es el que debería reportar. No reportar al presidente de la junta y al representante. O sea, quien tenga la mayor autoridad es quien debe salir reportado. Entonces, ojo, porque el representante legal solo debe ser reportado como criterio residual, o también debo evaluar cuáles son las funciones y atribuciones que tiene el representante legal. Volvemos al mismo ejemplo. Si el representante legal en los estatutos, por ejemplo, no tiene un límite máximo para contratar, es decir, puede comprometer a la compañía sin límite, pues ahí uno dice que el representante legal tiene
poder de decisión y de control y lo reportaría. Pero ojo, porque cuando yo voy a utilizar las casillas del reporte, acá no le voy a decir a la DIAN que yo lo reporté como criterio residual, sino le voy a decir a la DIAN que lo reporté porque tiene poder de control o de decisión. Por eso es muy importante tener claro por cuáles de los criterios lo voy a reportar, porque a la DIAN debo informarle por qué criterio lo estoy reportando. Los formatos XML, aquí unos comentarios muy rápidos porque ha generado mucha duda que cuando uno va a hacer el reporte, pues le aparece el formato 2687 y el 2688. En teoría y en esencia son el mismo formato. ¿Qué pasa cuando uno va a los instructivos de la DIAN? El 2687 me dice que debo usarlo cuando tenga menos de 20 beneficiarios finales a reportar, porque es una carga más manual. Me va pidiendo la información y yo la voy cargando al sistema. El 2688 es exactamente igual, pero me permite hacer una carga masiva a través de un archivo en Excel. La DIAN lo recomienda cuando tenga más de 21 personas a reportar, pero es el mismo reporte. O sea, no nos enredemos, no nos confundamos. El 2687 y el 2688 incluyen exactamente la misma información y el 2706 sí lo van a usar las estructuras sin personería jurídica. Recordarles que el prevalidador ya hace un buen tiempo está disponible en la página de la DIAN para descargarlo. Ese prevalidador es el que me va a permitir a mí generar los archivos XML de reporte y transmitirlo tal cual se hace en el tema de medios magnéticos. Hablar un poco del tema del régimen sancionatorio, que es importante traerlo a colación. El no diligenciamiento o la no actualización del RUT tiene un tema y es que pues puede verse abocada la entidad a tener una sanción que es muy parecida a la de no actualizar o no inscribirse en el RUT. Recordemos que son dos temas distintas. El RUT, que ese es el Registro Único Tributario, y el RUE, que es este registro de beneficiarios finales. Si no lo diligencio o no lo actualizo, pues me pueden imponer esa sanción que es una VT diaria. Yo siempre la llamo que eso es como un taxímetro. Una VT va marcando por cada día de retraso. Cuando suministro la información de manera errónea o incompleta, ahí me pueden imponer una multa hasta de 100 VTs. Y la más compleja, si yo no demuestro la realización de la debida diligencia, pues me pueden imponer la sanción, que es, todos la hemos identificado más asociada al tema de medios magnéticos y información exógena. El tope máximo de esa sanción son 7.500 VTs. Acá esa cifra hay que actualizarla porque creo que quedó con base año 2022, pero esa cifra actualmente puede ser hasta de 318 millones de pesos si yo no hice la debida diligencia. Obviamente, eso está sometido a un proceso y la DIAN debe demostrar que es algo que salió en una sentencia reciente, la lesividad de mi actuación y qué perjuicio le causé por no haber hecho en este caso la debida diligencia, pero sí me puede traer consecuencias complejas desde el punto de vista, por lo menos, de un buen pleito con la administración tributaria y en el peor escenario, pues tener que pagar 300 hasta 318 millones de pesos por no haber efectuado y llevado a cabo esa debida diligencia. De ahí que esa debida diligencia, como les contaba, es el corazón de todo este reporte y sí o sí debo generarla. Sí o sí, ¿en qué sentido? La hice y no encontré a quién reportar, pues reporto al representante legal. La hice y encontré a quién reportar, pues reporto a las personas que sean del caso. En todos los casos debo hacer esa debida diligencia para evitar este tema sancionatorio. Acá hay algo que voy a mencionar de manera transversal y es que el régimen sancionatorio del beneficiario final también incluye algo que es, digámoslo, muy novedoso porque no he visto la primera aplicación de esta norma, pero el régimen del beneficiario final también permite a la DIAN aplicar la cláusula antiabuso. O sea, el hecho de que yo reporte información errada o información, por llamarlo de alguna forma, manipulada en el registro único de beneficiarios finales, puede hacer que a la entidad le califiquen ese abuso en materia tributaria, le apliquen la llamada cláusula antiabuso y esto es, recategoricen operaciones y pues también tiene otras implicaciones de carácter sancionatorio y de carácter procedimental muy complicadas. Entonces, como vemos, el régimen sancionatorio es muy extenso, el régimen sancionatorio es bien oneroso, por lo tanto hay que poner bastante atención en cuándo estoy cumpliendo la obligación respecto del tema de extemporaneidad, pero también cómo la estoy cumpliendo para evitar todas estas consecuencias que hemos venido hablando.
Acá ponerle algunos ejemplos ya desde el punto de vista puramente técnico y desde lo que la norma me dice y desde el tema DIAN, en lo que son las resoluciones y sus anexos técnicos, algunos ejemplos de lo que pueden ser el reporte de personas. Entonces, en el formato 2688, eh, ¿qué tipo de ejemplos puedo tener de personas a reportar? Como hay opciones para marcar por qué lo estoy reportando, que eso me lo trae el mismo formato de la DIAN, el 2688, ¿qué puede pasar si encuentro que una persona es beneficiario final por titularidad, por posesión de participaciones? Acá puede, por ejemplo, dentro de la debida diligencia, incluirse como prueba un certificado de composición accionaria, donde me digan cuánto participa cada persona. Entonces, si una persona natural posee más del 5% de las acciones, pero no tiene poder de decisión, ese es un beneficiario final por capital. Si una persona natural no posee más del 5% de las acciones, pero tiene poder de decisión, ahí uno debería marcar la casilla 2, que es derechos de voto. Y si una persona natural posee más del 5 y tiene poder de decisión, pues yo debería marcar la tercera, que es capital y derechos de voto. Hay otro criterio por el cual puedo identificar beneficiarios finales, que es este, que sería el del beneficio. Esto por eso requiere que yo haga ese check que veíamos en una diapositiva anterior. Y es que si una persona se beneficia en más del 5% de los activos, hay que marcar la opción 1. Si se benefician más del 5% de los rendimientos, debe marcar 2. Si se benefician más del 5% de las utilidades, debe marcar 3. Y luego hay combinaciones. Entonces, ojo porque como vemos, y esto lo traigo simplemente para demostrarles que la evaluación no puede ser, no puede hacerse de una manera superficial. ¿Superficial en qué sentido? Quedarse al nivel de las participaciones. Mire, yo mire la participación accionaria de cada uno y no tiene más del 5. Ah, bueno, y verificó por lo menos con el acta de repartición de dividendos de la asamblea, cómo se repartieron esos dividendos dentro de los socios. Alguno le tocó más del 5, alguno tuvo o se benefició en más de los activos de la compañía de un 5%, ya son otros criterios que exigen un nivel de detalle mayor y es muy importante tenerlos en cuenta. Y finalmente, el tema de gestión o dirección. Acá hay que hacer un análisis jurídico de los estatutos, de reglamentos y demás que permitan analizar las funciones y atribuciones del representante legal y de los miembros de junta para saber si tienen ese poder de tomar decisiones relevantes. Ojo con esa palabrita, decisiones relevantes para la entidad. Y finalmente, pues traer a colación algunos de las respuestas que ha dado la DIAN de cuestiones particulares de esto que tiene que ver con el reporte de beneficiario final. Le preguntaban a la DIAN qué debe hacer una persona si se niegan a entregarle la información. Ahí lo que dice la DIAN es que nuevamente, haciendo referencia a la importancia del concepto de la debida diligencia, que debe dejar constancia en la debida diligencia de todo este tema para saber qué fue lo que yo hice para tratar de encontrar la información. Repito, no es el mismo escenario en donde no la hice y reporté al representante legal, aquel en el cual tengo todas las pruebas de que traté de encontrarla y no me la entregaron. Y pues hay un procedimiento técnico en el cual yo debo decir por qué no fue posible identificar los beneficiarios finales. Entonces, ojo, porque también debo contarle a la DIAN qué fue lo que hice y por qué no encontré la información. Algo muy importante. ¿Qué impacto tributario tiene reportar como beneficiario final al representante legal cuando este no es accionista ni recibe utilidades? Para que estén tranquilos y ustedes le transmitan esta tranquilidad a los representantes legales o miembros de junta que deben ser objeto de reporte. Eh, no trae ninguna consecuencia desde el punto de vista tributario, porque el mismo aplicativo me permite a mí marcar una casilla donde le digo que yo estoy reportando al representante legal por ese criterio residual. La DIAN no va a interpretar que es que él tiene participaciones, que es que él es accionista, que es que él es el que es dueño del 100%. No, porque todas esas preguntas nos las han hecho y acá se está quedando claro que hay un criterio específico para decirle a la DIAN que lo estoy reportando como criterio residual. Otra pregunta que también genera muchas dudas. Las personas catalogadas como beneficiarios finales deben estar inscritas en el RUT y contar con un NIT. Digamos que esto es un tema más de cumplimiento y que está amarrado a otras normas de temas tributarios. Por ejemplo, si yo le estoy pagando dividendos a una persona, pues es posible que yo a esa persona
al momento de pagarle los dividendos, sí debiera tener la obligación de solicitarle su RUT y solicitarle que esté inscrito en el RUT. Pero eso trae otras consecuencias. Pero desde el punto de vista puramente técnico del reporte de beneficiario final, yo puedo reportar personas con otros tipos de documento. Importante tenerlo en cuenta. Yo puedo reportar personas que no estén inscritas en el RUT, por ejemplo, con su número de cédula, pero tengo que evaluar por qué esa persona no tiene RUT y si eso a mí como reportante, como entidad que estoy entregando la información, me puede generar consecuencias en otro tipo de cosas. Por ejemplo, deducibilidad de pagos, por ejemplo, no sé, se me ocurre eso. ¿Las CESAL se encuentran obligadas a reportar beneficiarios finales? La respuesta a la Administración Tributaria es que sí, por eso nos anticipábamos ahorita a decir que no existe ninguna exención para la CESAL. Y esas han sido pues como las preguntas principales que le han hecho a la Administración Tributaria. Hay otra que tiene que ver, por ejemplo, con encargos fiduciarios, en la cual le dicen, y en las estructuras sin personalidad jurídica, en la cual le preguntan quién debe reportar. Siempre habla que en ese caso debería reportar el administrador, y si no hay un administrador definido, pues la persona que en conjunto, quienes participan en el contrato, definan para que haga el reporte. Pues como pueden ver, es un tema que tratamos de condensar en aras del tiempo y de cumplir con lo que nos habíamos propuesto, que era una hora. Tratamos de hacer este análisis muy rápido, pero transmitirles también desde nuestro punto de vista como expertos tributarios estos comentarios que han venido saliendo de la práctica, que han venido saliendo de charlas y discusiones con la administración tributaria, que han venido saliendo de distintas análisis o distintos análisis que hemos hecho con otros expertos del gremio y queremos traerlos a ustedes para llamar la atención en esos puntos, porque si bien se acerca el vencimiento, pues debo ser sincero que aún hay mucho desconocimiento, obviamente porque es la primera vez que se va a hacer este reporte, pero espero que estos comentarios pues hayan sido de utilidad para ustedes. El material lo vamos a compartir y pues no sé si ya para cerrar hay algunas preguntas que podamos responder, algunas inquietudes que ustedes tengan derivados de todo esto que hemos visto la mañana de hoy. Manuel, perfecto, Creo muchas que gracias. Ahora, si les parece bien, abrimos el espacio en caso de que alguno de nuestros asistentes quiera hacer una consulta, alguna pregunta. En este momento en el chat no tenemos ninguna pregunta abierta, pero quien quiera hacerlo y quiera aprovechar la presencia, por supuesto, de Juan Carlos y Manuel, puede hacerlo haciendo el uso de la opción de levantar la mano en el chat. También recordarle a nuestros asistentes que quienes participaron el día de hoy en nuestro comité, pues este es grabado y también se les comparten las memorias para que puedan devolverse y también consultar cualquier concepto que se trató en el comité. Y también recordarles que nosotros les compartimos los contactos tanto de Juan Carlos como de Manuel en caso tengan alguna pregunta ya puntual, también lo puedan atender nuestros líderes, pues teniendo ya la información puntual de cada una de las empresas que pues tengan la inquietud. Abrimos el espacio y si pues ningún afiliado tiene preguntas, damos por terminado nuestro comité del día de hoy. Sin más, por supuesto, darles nuevamente las gracias a Juan Carlos y a Manuel, como siempre, por su tiempo y por su dedicación a este comité. Sofía, sí, muchas Gracias, Sofía. gracias y a Creo todos que los aquí hay no, asistentes. que están preguntando sobre las Sí, memorias. sí, sí, Si hay Sí, alguna no, sí, pregunta. Karen, las memorias van a ser nuevamente las memorias son compartidas. compartidas a cada uno de los asistentes del comité por vía correo electrónico. Como les comentaba, estos comités, estas sesiones son grabadas, entonces pues haremos la debida divulgación a cada uno de los correos electrónicos por los cuales ustedes se inscribieron al comité. Entonces sí, sin más, Sí, entonces damos por perfecto, terminado Sofía. también nuestro comité. Muchas gracias nuevamente a Manuel y a Juan Carlos. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias a todos, que Gracias. tengan muy buen día. Hasta luego. Ah, aquí hay una, Manuel, hay una pregunta. ¿Sí había? Ok, ven. Sí, aquí hay una. De Marcela, de María B. Castro. Dice, María B. buenos días. Castro. Si los accionistas de una empresa son cajas de compensación, ¿se debe reportar al representante legal? Ese es de los temas que son, Sí. digámoslo, sui generis, de los temas que ahí es donde es importante validar todo lo que hemos venido viendo en la mañana de hoy. Es
Yo tengo que ir más arriba para saber quiénes son los accionistas de la caja de compensación. Si encuentro como pasa en algunos casos, son sociedades de economía mixta, por llamarlo de alguna manera, porque tienen participación pública y participación privada, lo que ha dicho la DEN es que yo tengo que seguir subiendo en esa participación privada. Ojo, porque ahí el tema es que yo no me puedo quedar con que los accionistas son cajas de compensación y hasta ahí, sino tengo que ver a su vez quiénes son los accionistas de esas cajas de compensación. Ahí es donde yo hablaba de los niveles. Tengo que tratar de subir la mayor cantidad de niveles que pueda. Donde encuentre participación pública, ahí paro. Pero mientras siga encontrando que sean participaciones privadas de cualquier índole, tengo que tratar de seguir subiendo. Si ya llego a un nivel en el cual a través de la debida diligencia puedo demostrar que le oficié a la caja de compensación y la caja de compensación nunca me dio información, ahí puedo reportar al representante legal. Pero como decía, esto debe ser un criterio residual y siempre debo tratar de hacer todo lo que esté a mi alcance, porque de ahí está el peligro de lo subjetivo y de lo abierto de esa definición de la debida diligencia. Porque yo debo hacer, en teoría, todo lo que pueda para identificar mis beneficiarios finales. Pero en este caso, recordemos ese concepto. Tengo que tratar de subir la mayor cantidad de niveles hasta donde pueda y documentarlo con la debida diligencia. Gracias, Manuel. Aquí tenemos otra preguntita adicional. Ramsés Cano nos pregunta que para el caso de las sucursales de la sociedad extranjera, ¿cuál sería el criterio para el reporte? Adicional, Ramsés también pregunta, sí, también pregunta que para la titularidad de capital o derecho a voto se podría aplicar el criterio de ser beneficiario de más del 5% de la titularidad que genere la sucursal o aplicaría el criterio de control indirecto. Vamos al tema. Depende. Si yo tengo una sucursal de sociedad extranjera, las sucursales no escapan a este régimen. Y tan es así que metieron los establecimientos permanentes, que digamos son un tipo, la sucursal termina siendo casi un tipo de establecimiento permanente. Entonces yo tengo que hacer el reporte de mi casa matriz. Es entendible que desde el punto de vista jurídico se generen algunas dudas porque siempre se ha entendido que la sucursal es una extensión de esa casa matriz y uno entendería que no, pues habría argumentos de pronto para no hacer el reporte, pero recordemos que dentro de las exenciones no están las sucursales. Entonces yo tengo que ir hacia arriba para saber quién es mi casa matriz y más dramático aún por ponerlo así, quiénes son los accionistas de mi casa matriz. Hacia arriba tengo que construir esa malla de propiedad. Ahí era donde yo les decía que a veces es supremamente complejo porque sobre todo en el caso de sucursales nos hemos encontrado con que me dicen, mi casa matriz es XYZ que está en Delaware y no tengo más información. Ahí se complica y ahí tengo que ver los criterios de reporte residual, como por ejemplo el representante legal. Y en el tema de la participación, pues muy seguramente ahí voy a ser sujeto de varias evaluaciones que debo hacer. En las sucursales casi siempre encontramos que el reporte obviamente se da por titularidad indirecta, porque tengo que ir a ver quiénes son los accionistas de mi casa matriz. Pero a su vez, si por algo extrañísimo en el tema de las sucursales, alguien goza más del 5% de las utilidades que sea diferente de los accionistas de allá, pues también tendré que reportarlos. O tendré que reportarlos por titularidad y por disfrute de rendimientos o utilidades. Por ahí, digamos que con estas preguntas se está reforzando ese mensaje de que no hay criterios generales, de que cada caso debe ser particular y por eso debo ser muy cuidadoso con la evaluación que hago porque las exenciones son mínimas y debo ser muy creativo en la debida diligencia para poder soportar por qué estoy reportando a las personas que estoy incluyendo. Creo que por aquí había visto otra. Sí, nos acaban de hacer Otra otro. persona. Aquí Pregunta encontré una que Karen dice, López. En el formato, ¿cómo se desglosan los beneficiarios finales de mi socio que es persona jurídica? volvemos a lo mismo, recordemos que lo que persigo son personas naturales. Entonces, si yo tengo un socio que es persona jurídica y detrás hay 10 personas naturales y ya hice el check de esas personas naturales, cuánto tienen de participación en mi entidad, lo que yo reporto es cada una de esas personas jurídicas. O sea, en el formato, en ningún lado, perdón, personas naturales, en ningún lado van personas jurídicas. Entonces, ojo porque toda la información que incluye es de personas naturales. Entonces, el desglose, ¿cuál es? Yo tengo una entidad a este nivel que es la que me interesa porque es mi entidad de reporte. Arriba tengo otra compañía y ese es el máximo nivel. Tengo que saber quiénes son los accionistas de esta compañía que están arriba. Hacer el análisis de titularidad indirecta y los que lo pasen, los reporto.
pero solo las personas naturales, personas jurídicas, ahí no van. Acá hay una de una ESAL que dice, la empresa es una ESAL estatal de derecho privado. ¿Tendría la obligación? Si me dice que es una entidad estatal, hay que ir al criterio de ver si su participación o su capital es 100% público. En caso de que sea 100% público, aplicaría la exención del artículo 5º de la resolución 164. Si no es 100% público, sobre la parte residual, insisto, que sería capital privado o en este caso aportes privados, debo entrar a hacer toda esta evaluación para saber a quién reporto. Nuevamente, ESAL, entidades sin ánimo de lucro, tanto el régimen ordinario como el régimen especial, no están exentas de hacer el reporte porque no quedaron dentro de ese artículo de los no obligados. Creo que ahora sí, las preguntas surgieron un poquito al final, pero muy bien porque tuvimos la oportunidad de resolverlas aquí con nuestros líderes presentes. Nuevamente, ahora sí damos por terminado nuestro comité. Manuel y Juan Carlos, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación y esperamos que pues haya sido de provecho para todos los asistentes. Feliz día para todos. Esperamos que nos acompañen en nuestro próximo comité tributario. Muchas gracias. No, muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a todos y un excelente día. Gracias, Sofía. Gracias a todos los participantes. Gracias, Juan Carlos. Un buen día para todos.